En este video vamos a crear un informe e insertaremos una clase pública para enviar algunos datos del formulario como parámetro hacia el reporte. Para este ejemplo voy a necesitar hacer varios pasos. El primero es agregar una nueva consulta inner join como lo hicimos hace dos videos, se las voy a mostrar. Esta consulta inner join es para unir las calificaciones con el nombre de la materia y le puse por nombre consulta calificación alumnos. Aquí tenemos cómo queda en modo SQL. Aquí la podemos ver y este sería el resultado. El ID del alumno lo necesitaremos para hacer la relación y los otros dos campos serían para mostrar el dato que queremos dentro del reporte. Ahora la voy a ingresar al dataset por medio de esta opción. La selecciono y ya queda agregada. Entonces voy a hacer la consulta SQL para hacer el filtrado por el ID del alumno. Entonces voy al dataset y voy a agregar la consulta como lo hemos hecho en otras ocasiones. Botón derecho, agregar consulta. Donde el where deberá ser igual al ID del alumno, al parámetro que le vamos a enviar por medio de este signo de interrogación. Y le pondré fill by ID, alu. Grabamos el dataset. Como voy a necesitar pasar dos datos de un formulario a otro, dejamos el dataset. Venimos al explorador de soluciones y vamos a dar agregar nuevo elemento o clase. Aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar clase. Esta clase puede tener cualquier nombre. Yo le pondré C control. Le voy a cambiar para que sea pública. Con estas instrucciones y voy a declarar las dos variables que necesito. Si ustedes necesitaran más, bueno, aquí sería el lugar donde se pueden hacer esas declaraciones de una variable pública que pueda ser accesible pues desde cualquier formulario. Y pondré una para el ID y otra para el nombre. Y las voy a inicializar con espacio vacío. La vamos a grabar. El siguiente paso va a ser acomodar nuestro informe o nuestro reporte. Para eso hay que agregar un nuevo elemento aquí mismo en el explorador de soluciones que tendríamos que poner agregar
nuevo elemento y buscarlo dentro de ellos, que es este que se llama informe o report. ¿Qué pasa con este informe o report? Bueno, el informe o report no viene instalado por defecto, sino que hay que instalarlo. En la descripción les voy a dejar un enlace a un video de un desarrollador que lo explica bastante claro y es un video corto para que puedan agregar este nuevo elemento. Dentro de ese video, ¿qué más tendrían que agregar? Bueno, el componente report view, que se les agregará en la barra de herramientas. Este report view también viene en ese video. Sin embargo, a diferencia del informe o el report, este sí necesitan estarlo instalando cada vez o siguiendo los pasos cada vez en cada proyecto. Es este, aunque les aparezca aquí, no funcionará si es que no lo agregan manualmente. Bueno, voy a proceder entonces a agregar el informe para configurarlo. A este informe le voy a poner por nombre rcal alu. Aquí me dice que estamos instalando por aquí un componente externo, le decimos que sí. Este es el espacio donde nos permite agregar los elementos que queremos que tenga nuestro reporte. Para hacerlo de la forma más rápida o sencilla, lo podemos hacer por medio de una tabla. Insertamos esa tabla y nos pregunta de dónde se llenará esa tabla. Entonces tenemos un único dataset en este caso y una vez que lo seleccionamos, ahora nos va a decir o preguntar qué tabla es la que lo llenará. Bueno, esta consulta que acabamos de hacer será la encargada de hacer ese llenado. Vamos a dar a aceptar. Ahora las columnas de esta tabla las vamos a asignar a algunos de los campos. En esta primera usaré yo el nombre de la materia y en este segundo la calificación. Esta columna no la vamos a necesitar, la voy a eliminar. Aquí podemos cambiar el nombre a materias y calificaciones. Voy a insertar también un cuadro de texto. Este cuadro de texto lo voy a usar para asignar la fecha de impresión de este reporte. Voy a dar botón derecho y voy a ir a expresión y ahora campos integrados y daré doble clic en esta opción para que agregue la fecha automática del sistema. Ya me formó aquí la función. Voy a dar a aceptar. Ahora voy a cambiar sus propiedades, botón derecho, para que me aparezca con un formato de fecha que yo pueda seleccionar de aquí. Voy a tomar yo este. También voy a insertar otro cuadro de texto y lo voy a dejar aquí listo para mandar como parámetro el nombre del alumno al que pertenezcan estas calificaciones. Voy a guardar. Para poder visualizar este informe es necesario hacerlo por medio de un formulario. Yo ya he insertado un formulario que le puse por nombre FR Calificación Alumnos, formulario de reporte de calificación de alumnos, y a este formulario voy a ir al cuadro de herramientas y le voy a insertar el Control Report View que instalamos. Este Report View me está ahora preguntando cómo es que se va a llenar y en esta parte voy a decirle que
será por medio de este reporte que acabamos de hacer o informe, y ya también nos hizo las conexiones a la consulta correspondiente. Ahora voy a mandar llamar este formulario. Voy a ir al de alumnos que estábamos programando. Ya tengo yo un botón preparado aquí para hacer ese llamado al formulario para imprimir. Voy a hacer doble clic y voy a programar las líneas que van aquí. Primero preguntaré si la consulta de las calificaciones no está vacía. Entonces voy a revisar que el Data Grid View en su propiedad Row Count sea mayor que 0. Voy a asignar el formulario que voy a abrir Aquí ya podría yo ver el reporte al momento de pulsar el botón. Sin embargo, de una vez voy a mandar los valores del formulario que quiero que aparezcan como parámetro. En este caso será el nombre, y el ID también lo mandaré para hacer el filtrado de las calificaciones de ese único alumno. Entonces, esas variables que hicimos inicialmente dentro de la clase pública son las que van a tomar los valores de las cajas de texto de los formularios, y la vamos a hacer de esta forma. Ponemos primero el nombre de la clase y después el nombre de la variable. Vamos a hacer una prueba. Ya me ha creado mi primer formulario. Sin embargo, me hace falta mandar el nombre del alumno al que pertenecen estas calificaciones. Además de que me muestre únicamente las calificaciones de este alumno. Entonces vamos a programar esos últimos pasos, y eso lo haremos en el formulario donde acabamos de insertar el report view. Aquí voy a dar doble clic en el espacio del formulario, y esto lo vamos a programar en el evento load de ese formulario. Primero tendríamos, para poder enviar los parámetros, tendríamos que hacer la asignación del componente report view con esta instrucción agregada aquí en la parte de los using. Estas líneas son las que se crearon automáticamente al momento de que se hizo la conexión. Entonces voy a inicialmente escribir las líneas para enviar ese parámetro que es el nombre. Con esta línea.
Y esto se hace en forma de un pequeño arreglo. En este caso le diré que mandaré solamente un parámetro, por eso he puesto el 1. Y ahora le diré cuál es el parámetro, el primer parámetro que voy a enviar, en este caso único, que empieza en el índice 0 de ese array. Y le diré entonces que el parámetro que tendrá el nombre en el formulario será pnom_alu, parámetro nombre del alumno. Y aquí le envío el dato que irá a aparecer de aquel lado. Entonces ese dato, como podemos recordarlo, hace un momento lo asignamos a la variable pública de nom_alu. Entonces ya aquí estamos diciéndole qué es lo que vamos a enviar. Si hubiera más parámetros o más datos del formulario que ustedes quieran enviar, bueno, ahora sería parameters 1 igual agregamos un nuevo parámetro y su valor. Y después daremos finalización de este pequeño array diciéndole que serán enviados al report viewer 1 que acabamos de insertar. Así entonces tendríamos ya ese parámetro enviado. Ahora solamente nos restará hacer el filtro. Como ya tenemos la consulta field original aquí, únicamente tendríamos que modificarla y decirle que lo vamos a hacer por medio de nuestra consulta ID, field by ID, y le diremos qué parámetro le vamos a enviar. Sabemos que entonces ese lo asignamos a la variable pública ID alu. Y ya entonces quedaría filtrado. Antes de hacer la prueba, vamos a ir al diseño del informe y agregaremos el parámetro que se llenará en esta caja. Aquí tenemos de este lado, botón derecho, parámetros, agregar parámetro, y le asignaremos el nombre que le pusimos en el código, que era pnom_alu. Damos a aceptar. Si hubiera más parámetros, bueno, aquí se irían agregando uno por uno. Y ahora lo vamos a asignar a la caja. Vamos a hacer botón derecho, expresión, parámetros, y daremos doble clic en el único parámetro que tenemos o de la lista que tengamos, el que le corresponda, y ya nos hará la función para asignar ese valor. Ahora vamos a dar a aceptar. Guardamos nuestro informe y ahora vamos a hacer una prueba. Aquí tenemos las calificaciones de esta alumna. Como podemos ver, son 4 únicamente en esta fecha. El formato es muy simple, aunque ustedes lo pueden elaborar más. Hay una cuestión que me parece más interesante o que tal vez sea de más utilidad, que es poder exportar a Excel esta información y poderle dar otro acomodo de una forma más simple, o incluso a PDF o a Word. Así entonces daríamos por concluido este ejemplo. Hasta el próximo.